Ahora nos acompaña Leonardo Coutinho, es asociado al Centro por una Sociedad Libre y Segura, además experto en política latinoamericana. Señor Coutinho, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Es un gusto, bienvenido. ¿Qué tal esta posición, este rol del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como negociador con quien hasta ahora ha fungido como el sostén para algunos del régimen de Nicolás Maduro en medio de tanta tensión, en medio de tanto reclamo de los ciudadanos? ¿Podría Donald Trump conseguir un cambio de rumbo en la política de Rusia sobre el tema crisis Venezuela? Entonces, yo veo con mucho optimismo la acción de hoy, porque Rusia es uno de los principales aliados de Nicolás Maduro. Yo he pensado siempre que para cambiar el escenario de Venezuela, para sacar Maduro, no hay que hablar con Maduro, no hay que pelear más contra Maduro, porque Nicolás Maduro al fin del día se convirtió solamente en la cara de la dictadura y la cara del régimen. O sea, si Estados Unidos comprende y logra cambiar el centro de gravedad de Nicolás Maduro para Rusia, yo creo que los logros serán muy más eficientes. O sea, hablar con Nicolás Maduro no es tan eficiente más. O sea, hay que hablar con Putin, que es quien soporta militarmente y quien ayuda a Venezuela a evadir de las sanciones, hacer lavado y soporte militar y tecnológico. Hoy se pasó algo muy importante. O sea, este es un cambio que puede verdaderamente ayudar a Venezuela. Pareciera incomprensible para muchos tener que ver esto, tener que escuchar esta noticia, que es el presidente Donald Trump quien está negociando un cambio político en Venezuela, porque es él quien está hablando, por ejemplo, con Rusia. Nadie entiende, pues, ese poder que tiene Rusia sobre Venezuela, sobre el régimen, y que, sobre todo, sea un presidente de otra potencia quien esté negociando la salida del régimen. Sí, eso es muy interesante porque parece que estamos hablando de fantasmas, ¿no? O sea, hablando de la Guerra Fría, que ya se terminó hace años. O sea, ¿qué pasó? Es que en los últimos 20 años, con el chavismo, Chávez se acercó mucho de los chinos, se acercó mucho de Rusia y creó las condiciones para que estas potencias llegasen a Venezuela y se estableciese allí, no solo por aspectos económicos, pero también con influencia militar, influencia en todos los sentidos del manejo de la crisis interna de la propia situación. Yo estoy convencido que hoy Nicolás Maduro es soportado, la ayuda por Nicolás Maduro viene de como un tripé, que es constituido por China, Rusia principalmente, y el otro pie de este tripé es Turquía y Irán, que dan todo el apoyo y la inteligencia para que Nicolás Maduro actúe con el régimen. No se puede olvidar del rol de Cuba y todo esto, pero hablando de potencias extrarregionales, estos países son verdaderamente aquellos que están jugando el juego. Entonces, el papel de Estados Unidos en este arreglo es importante por esto, porque es la potencia de nuestra región que puede hacer frente a estos otros países que están haciendo con que Nicolás Maduro tenga oxígeno para seguir adelante. Mira, lamentablemente, si no se pasa un cambio del rol de Rusia y China, sobre todo, los dos, en Venezuela, Nicolás Maduro va a quedar por mucho tiempo, porque Nicolás Maduro no está allí por la propia fuerza, porque Nicolás Maduro, el régimen es colapsado. Entonces hay que actuar contra el enemigo real, o sea, quien soporta y quien ofrece la sustentación para el régimen. Y si pasa ese cambio, como parece que ha pasado hoy, es muy interesante y puede apuntar por un futuro mejor para Venezuela. Si esta negociación no avanza, no tiene un final feliz. Usted utilizaba un término muy utilizado también en territorio venezolano, una nueva guerra fría es lo que se está viviendo precisamente por esta negociación entre Estados Unidos y Rusia. Mientras tanto, los venezolanos que padecen la crisis en territorio venezolano parecieran ser víctimas de un conflicto o de una necesidad de negociar que tampoco es de ellos. Es decir, el tema Rusia Estados Unidos es un tema muy aparte de la crisis que vive Venezuela
para muchos venezolanos. Hablo del venezolano que sale todos los días a protestar, hablo del venezolano que no consigue pollo, que no consigue carne. ¿Debería estar la oposición venezolana presente en esa negociación o al menos acompañarla más activamente en la negociación entre Estados Unidos y Rusia sobre el tema Venezuela? Yo creo que es posible, pero sería muy poco efectivo, porque la discusión va a pasar a un nivel en que para Rusia y China salir de Venezuela hay que haber concesiones que solo Estados Unidos puede ofrecer en otras zonas del mundo. Por ejemplo, yo no sé cuál es la moneda de cambio, de troca para eso, pero puede discutir la cuestión de Crimea, puede discutir a cuestiones nucleares, o sea, Estados Unidos tendrá que ofrecer cosas que la oposición venezolana no puede ofrecer. El rol hoy de la oposición venezolana es de mantener la esperanza del pueblo, porque los dos últimos hechos que recientes, que fue el tema de la ayuda humanitaria en 23 de febrero y las acciones de esta semana en Venezuela, que fracasaron, tienen un impacto muy negativo sobre el ánimo del venezolano. En mi país, por ejemplo, Brasil, registró una entrada más grande de refugiados de que todos los días antes de la crisis, o sea, la gente empezó a huirse más rápido. El mismo está pasando con Colombia, o sea, hay que mantener la esperanza, hay que evitar el aumento de la violencia y hay que mantener la población haciendo protestas, pero no se puede mantener la población sola, porque los venezolanos están hace muchos años en la calle, peleando, muriendo, y la verdad solos, porque la oposición va e empieza a llamar por las protestas, pero las protestas pasan, y las primeras la comunidad internacional tiene culpa